Hablaba del silencio de los inocentes. Porque considero que mucha gente es inocente frente a todo esto. Es decir, tenés que bajar la cabeza y asistir silenciosamente a lo que está ocurriendo. Impunemente se están tomando iniciativas que realmente nos dejan mal parados frente al mundo, que en última instancia ni les interesa. Sin duda. A mí me parece que ocurren dos cosas. Una, por una parte, es que muy hábilmente han creado una sociedad de clientes. Desde quienes son más necesitados a través de un plan social, hasta los que están en las esferas más altas como empresarios o capitalizando algún tipo de bienestar en lo intelectual. ¿Por qué? Porque en todos los casos el Estado también, el gobierno, les concede un beneficio, que queda absolutamente ese beneficio sustentado en la genuflexión. No es un beneficio que se da incondicionalmente. Bueno, eso evidentemente paraliza enormemente. Y por el otro lado, la habilidad con que se ha destruido o se ha parcelado, se ha fragmentado, se ha minimizado a la oposición, porque normalmente en las sociedades, ¿cómo se canalizan los descontentos y la posibilidad de alternativas? A través de una oposición que manifiesta precisamente ese descontento, que es el portavoz de ese estado de cosas. Acá no la hay. Inclusive frente a quien han propuesto como reemplazante de Righi, que parece un mal chiste, porque es justo quien no debería ser. No solo por su falta de calificaciones, sino por su proximidad con Vudú. Es un hombre absolutamente del riñón de Vudú, que hasta en su blog o no sé, como Facebook, aparecía festejando cada una de las monerías de este rockero. Entonces, no hay nadie que... Sin embargo, todavía no se sabe qué va a pasar con los votos de la oposición en el Senado. Es decir, hay dudas. Y aparecen determinados personajes que han sido cooptados. El caso del senador Cabanchí, que es realmente uno de los más lamentables y más sorprendentes. Fue de la mano de la coalición. Lo digo cívica. Además porque ¿cómo es posible que alguien que viene es un intelectual, un filósofo, el primer filósofo senador, y que al poco tiempo, o en el transcurrir del tiempo, poco a poco es fagocitado, y inclusive se descuenta que va a votar en esto también a favor de lo que quiere el oficialismo, que es renegar de todo aquello por lo cual se lo votó. Esto es propio de esta fragmentación también, porque entonces hay muchos, digamos, arribistas que logran beneficios a través de este tipo de actitudes y evidentemente algún beneficio está logrando, porque si no, uno cómo paga semejante costo, cómo pone la cara, que es inexplicable, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Pero por Dios. Yo quiero aprovechar como hombre de derecho. Pero por favor. Porque quiero hablar de la voluntad y de los vicios de la voluntad. Creo que la voluntad estaba compuesta, yo quiero recordar, a ver si por ahí mi abandono del ejercicio del derecho me hizo abandonar también o perderme en los conceptos. La voluntad está compuesta por la intención, el discernimiento y la libertad. Los vicios. ¿No estaremos en una sociedad viciosa en donde ya está faltando el discernimiento y la libertad, tragados por esto que vos decís, Daniel? Da para pensarlo. La verdad que me pones en un terreno que yo desconozco, porque es meterse en profunda psicología de los seres humanos. Pero habría que empezar o sociología social, habría que empezar. Pero en un contrato, cuando se dice tiene viciada la voluntad para un contrato, es por ahí. No es excepcionalísimo, porque en principio la ley se considera conocida por todos, y salvo reales vicios de la voluntad en situaciones manifiestas y muy graves, el error no es una causal precisamente de exoneración o de evitar el consentimiento brindado. Además, cuando habla de los actos, de los hechos lícitos, la voluntad, los hechos lícitos o ilícitos, dice ningún hecho se considerará voluntario sino un acto exterior por el cual la voluntad se manifiesta. Muy bien. Me acordé de derecho civil, parte general. Yo dije que aquí vamos. Bárbaro, Jambías. Claro. Me acordé de parte general. Muy bien, estamos volviendo a nuestra juventud. Código civil, por favor. Pero mirá cómo viene todo a cuento, ¿no es cierto? Entonces acá tenés que hablar de la licitud o ilicitud de las actitudes.
Sí, yo también cuando hablamos de la ley, cuando vos planteaste el tema de la ley y traje la referencia sobre que las leyes están para ser cumplidas, también me gustaría pensar con Daniel Sapsay el tema de la construcción de la ley. Porque Argentina tiene casi 27.000 leyes. Se deben cumplir muy pocas. Por supuesto. Además, esta cantidad tan enorme Sí. lleva superposiciones, contradicciones, lo que torna una suerte de berenjenal que facilita el no cumplimiento. Claro. Ante la duda, ante las lagunas, ante las situaciones de contradicción, facilita también el saltar por encima de la ley. Es lo que Nino llamaba la anomia boba. Claro. Vos sabés que Claro. frente a esto, Claro. frente a esto que estamos hablando, los cuerpos colegiados, y en esto me estoy refiriendo al Colegio de Abogados, por encima de todas las cosas, tendrían que hacer, yo creo que hubo una manifestación, pero no los veo con la fuerza que tendría que tener, y mea culpa también, porque todos somos abogados y de algún modo tendríamos que participar asiduamente en todo este tipo de cosas. No hay ninguna manifestación que esté mostrando efectivamente Bueno, que eso pasa en particular con el Colegio de Abogados de Capital Federal. No olvidemos que tiene una conducción que ha sido totalmente adicta al gobierno, ¿no? Gente de derecho, tenemos elecciones pronto, así que hay una posibilidad de parte de los abogados de elegir a aquellos que entienden que un colegio de abogados no es solo para defender los intereses de los abogados, sino y fundamentalmente, como está en el estatuto del Colegio de Abogados, para defender el Estado de Derecho y en particular la independencia de la justicia. Tiene que mostrar el camino. Esto existía en las primeras gestiones del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Se perdió en las últimas, porque bueno, está en manos de gente que evidentemente se identifica con esta forma de gobernar. Yo voy un poco más allá también. Voy un poco más allá y la investigación, es decir, yo parto del supuesto, líricamente hablando, de que los jueces, que tienen que ser ecuánimes, no deben tener, es decir, por lo menos en forma manifiesta, ninguna inclinación política de ningún tipo, desde el punto de vista de lo que puede significar la posibilidad de dictaminar respecto de alguien en particular, sino ser ecuánime, ser equilibrado y establecer todas las pautas que se establecen para los jueces. A punto tal que cuando existe la posibilidad de aprobar un pliego determinado, se investigue seriamente si hay alguna pertenencia o no. Si hay alguna pertenencia, siquiera aunque se suponga que puede existir, investigarlo bien y no hacer el pliego, no nombrar el pliego, porque si no, se da lo que está dando. Si no, ¿qué pasa con el juez Rafecas, por ejemplo, que intelectualmente, como juez realmente, y ahora está atacado, pero vilmente atacado? ¿En qué quedamos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo está la cosa? Yo creo que en realidad lo que esto puso a la superficie es un estado de cosas que comprende a gran parte de la justicia federal, o por lo menos de aquella que es la que puede controlar al poder por el tipo de causas que lleva, lo federal penal, lo contencioso administrativo, para citar lo más importante, se ha manejado en base a este sistema de alegato de oreja, de promiscuidad entre los abogados que defendían a los hombres del poder cuestionados, etcétera, etcétera. Porque si esto pasa con un juez del prestigio de Rafecas intelectual e inclusive de la trayectoria, ¿qué podemos pensar de otros que todavía están y que son los de la servilleta? O sea, esta es la tragedia, se pone de manera... Ahora, yo desde ya digo lo siguiente, creo que de ninguna manera esto que se ha revelado sobre Rafecas puede implicar el cambio del juez natural en la causa Chicone. Porque para mí está totalmente invalidado quién ha efectuado la denuncia, porque es precisamente alguien que está siendo juzgado y que ha manejado los tiempos en función de su conveniencia. Sobre todo que lo hace aún cuando se está autoincriminando, porque se trata de un abogado cercano a uno de sus socios, que en realidad era él el que estaba abordando al juez para instarlo a una suerte de prevaricato. Entonces, de ninguna manera, por la teoría de que nadie puede alegar su propia torpeza para accionar ante la justicia, puede pretenderse que eso sea válido, porque si no estamos en el mundo del revés. ¿Qué nos queda o qué les queda a los abogados en general que tienen que actuar en justicia frente a estos hechos?
Yo siempre creo que uno tiene que mostrar el ejemplo y que de a poco algo queda de eso. De lo contrario es el cinismo total, ¿no? Es lo que hoy Beatriz Arlo en un interesantísimo artículo titula como la era de la desfachatez. Hablando de todas estas cuestiones con esa pluma magistral que tiene, pero el título me parece fantástico. La palabra desfachatez creo que categoriza como pocas todo este estado de cosas. ¿Tu conclusión? Yo espero en un comentario que diste cuenta recién, hablaste de la ciudadanía. Y yo creo que tengo como expectativa un crecimiento y maduración también de la ciudadanía. Si no podemos desobligar de la responsabilidad de la ciudadanía en la elección de quienes van a ser sus dirigentes. Necesitamos dirigentes probos, estudiosos, capaces de conducir los procesos de este tiempo, la complejidad de este tiempo, y ciudadanos partícipes en serio, a través de profundizar quiénes son los que van a dirigirlo. Y requiere el compromiso de la sociedad, ¿no? Excede al solo hecho electoral, requiere presencia, requiere maduración, y me parece que esto va a ser fundamental para el próximo tiempo. Yo lo último que quiero decir es algunos legisladores que están pensando que estas actitudes quieren denostar la permanencia de la presidenta o la política de la presidenta o del gobierno oficial. Nada que ver, absolutamente, que no vean nubes negras donde no existen, efectivamente no existen. El pueblo argentino ha logrado una madurez de pensamiento realmente trascendente y lo que menos espera es que con esto se vulnere la capacidad de gobierno, nada que ver. Simplemente se está buscando, y con esto termino. ¿Yo te puedo interrumpir? 2 segundos, porque me tengo que ir. ¿Por qué justificarse? Porque cuando uno plantea una justificación, es una involucración que el otro te hace para que vos te defiendas. No, yo no me digo esto. Nosotros somos democráticos y vivimos y seguimos con nuestra vida democrática. Y que me digan destituyente, o que le digan al otro destituyente, o que le digan lo que quieran. Sos destituyente, no me dejás terminar el programa. Perdón. No, porque... Gracias por venir a los dos, muy gentil. Perdón, Luis. Y en cuanto a ustedes, el próximo miércoles, por supuesto, a las 20:30, volveremos a estar con otro programa sin exclusiones. Hasta ese momento y muchísimas gracias.